buen día. Estamos con el doctor Marcial Rubio, ex ministro de Educación y durante muchos años con altas responsabilidades en la universidad, rectorado y de gestión universitaria, presidente de UDUAL y en varias organizaciones de universidades católicas y a nivel internacional. Y queríamos conversar con él un poco en base a su experiencia de las políticas que se podrían seguir. Bueno, estamos ahora en una situación terrible, ¿no? de la pandemia, pero antes de que llegara esta pandemia se habían generado ya ciertas características de la educación superior, la globalización, la masificación, una tendencia a la internacionalización en una competencia que ahora es global para las universidades y que le plantea pues desafíos enormes que antes no teníamos, ¿no? Cuando hay universidades que compiten con programas que ofrecen dentro del país o con los dobles títulos y que plantean la necesidad de estar casi en la frontera del conocimiento y renovando sustancialmente, aunque tenemos que bregar con presupuestos pequeños en relación son esas grandes universidades, la necesidad de una virtualización de facto o acelerar los que ya tenían esas condiciones, pero al mismo tiempo desnudando las asimetrías, ¿no? Que hay, la heterogeneidad de tanto de capacidades técnicas, de inversión y de capital humano en el país. ¿Cómo, cómo ves, cómo ha afectado esta situación? ¿Cómo nos desafía, digamos, esta situación tan complicada que estamos viviendo? Bueno, te agradezco esta introducción y estas preguntas que son sumamente complejas y actuales. Yo creo que hay como dos dimensiones en las cuales tiene que ver la circunstancia actual, que es una circunstancia de mediano y tal vez largo plazo, a la universidad. Una es en su vida diaria y otra es en su concepción global. En su vida diaria, la universidad se ha visto, en primer lugar, tocada en la parte referente a la enseñanza, porque las universidades hemos sido predominantemente presenciales. Creo que en la enseñanza de pregrado casi todas, y en la de posgrado un poquito menos. Pero la pandemia y su persistencia, que todavía es a plazo indeterminado, nos lleva a la necesidad de hacer educación a distancia y de aprender educación a distancia. Se ha sustituido muchas veces la clase presencial por una clase a través de estas plataformas, pero hay una gran diferencia entre dictar una clase presencial y tener a 40 alumnos que están desperdigados en el mundo, o en la ciudad, o donde fuere, prendidos a una pantalla 1 hora y media o 2, que de hecho nunca están prendidos 1 hora y media o 2, porque la psicología educativa dice que 20 minutos y no más de 45. De manera que aquí hay que aprender a enseñar de nuevo. Y los métodos tienen que combinar lo presencial con la distancia, realmente la distancia, que es que el alumno aprenda leyendo y ejercitándose con un apoyo del profesor. Porque en definitiva la educación a distancia es hazlo tú
y yo te acompaño. La presencial cada vez más también, pero bueno, la presencial, la clase, conferencia siempre ha sido predominante. En materia de investigación, ahora hay un problema terrible porque no hay fondos en muchos lugares del mundo, no solo en los países subdesarrollados. Y se juntan, se entrecruzan la responsabilidad social con la investigación, porque ahora hay que producir oxígeno, hay que buscar vacunas, hay que entrenar personas a hacer bien los tests de la pandemia, y todo eso requiere capacidades que tienen las universidades. El Estado se ha dado cuenta por primera vez en países como el Perú que necesita la capacidad investigativa de las universidades. Hablo del Perú porque es la realidad que yo más conozco, pero esto creo que es extensible a todo el mundo. Entonces, investigar y responsabilidad social se han entremezclado en el corto plazo y en el mediano. Y yo creo que tenemos que encontrar una forma de hablar con el Estado, las universidades, los grupos intermedios y el Estado para buscar una forma de acercar la universidad con su responsabilidad social y su investigación al Estado y tal vez así responder de mejor manera a las urgencias, porque ahora son urgencias que tiene la sociedad y que va a seguir teniendo. La labor de cultura de la universidad está poco frenada porque las urgencias de las otras cosas son sumamente importantes, pero hay universidades que están haciendo también a través de estos mecanismos como el que estamos usando ahora, actividad cultural. Esto es una cosa que no debe parar y que debe desarrollarse y fortalecerse. En resumen, yo creo que las universidades estamos en el plano de nuestro quehacer diario, tensadas, retadas. Podremos salir adelante o no. Hay un problema de recursos, pero ese no es el único problema. Puede ser un problema grande cuando la universidad no tiene un habituallamiento para hacer trabajo a distancia. Entonces tiene que conseguirlo. Pero una vez que se tiene eso, tenemos nosotros que refinar nuestras capacidades para hacer investigación, para hacer responsabilidad social, para hacer cultura y para enseñar, trabajando con estos mecanismos. Y así como yo por lo menos he aprendido casi 50 años a dictar clase presencialmente, ahora he tenido 3 meses de inducción brutal, esto a piel, para hacer educación a distancia, ¿no? Y creo que este es el comienzo. Tendré que tener mucho más semestres para poder decir que manejo. En el plano internacional, yo creo que hay universidades que tienen ya una estructura interna que les permite relacionarse con las demás y hay otras que estaban haciendo esfuerzos de relación internacional y que ahora simplemente eran frágiles, eran esfuerzos frágiles y se han contraído. Entonces yo creo que aquí las universidades que tienen el liderazgo en hacer relaciones internacionales tienen que saber chorrear esta capacidad hacia otros de su mismo medio para incorporarlos. Las universidades más capaces de nuestro medio tienen una doble interrelación. Una internacional que ellas pueden hacer porque tienen contactos y otra interna porque hay universidades que deberían tener esa capacidad y no la tienen por razones históricas, en fin, por diversas razones, y que entonces estas universidades tienen que ser un link, un vínculo, una bisagra doble del exterior con ellas y del interior con ellas para el exterior y para el interior. Esto es un fenómeno de solidaridad que yo creo que nuestras universidades deben hacer. Yo he visto, por ejemplo, con alegría en el ámbito de mi universidad que había un proyecto antiguo
de hace 2 años más o menos, de 3 universidades católicas, la Católica de Chile, la Católica de La Paz y la Católica de Lima, para buscar la paz en esa frontera complicada que tenemos desde hace, bueno, no sé, 200 años, porque vienen desde la independencia y, y están trabajando. Entonces yo creo que esas cosas deben florecer y deben desarrollarse. En lo demás, muchas universidades, casi todas, están mirando más el ombligo que hacia afuera. Es el tiempo de hacerlo, pero con el desarrollo de la pandemia y su permanencia, yo creo que vamos a tener que pensar en reforzar nuevamente estos lazos y desarrollarlos de tal manera que pueda restablecerse un vínculo internacional. En estas cosas, instituciones como la OUI, como la UDUAL, de la cual yo fui vicepresidente, no presidente, presidente regional, sí, y vicepresidente, pues son fundamentales, así como otras muchas instituciones de segundo y tercer nivel de carácter mundial que pueden trabajar sobre la internacionalización con crecientes frutos. Esa sería mi reacción a tu planteamiento inicial, Leo, ¿no? Ahora, ¿qué políticas deberíamos aplicar dentro del país, tomando en cuenta esos cambios que van a ser estructurales, aún superada, entre comillas, la pandemia, que no sabemos realmente si eso va a ocurrir o cuándo, pero digamos, em, el, hubo un avance con SUNEDU, con la política de criterios mínimos de calidad, que hay algunos límites que ahora se manifiestan. Por ejemplo, el tema de la virtualización, que estaba muy restringida, eso va a tener que modificarse y seguramente es perfectible un conjunto de políticas. Lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación con la televisión, aunque en otros países no se tiene que pedir, pues por favor, dame media horita, ¿no? O sea, se toman las ondas radioeléctricas para Sí, sí. un fin superior, como es la educación. Y, pero lamentablemente no parece haber un consenso porque están bajo fuego cruzado ahora el superintendente, el ministro en realidad, Sí. y el esfuerzo de contrarreforma, ¿no? Que es terrible. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué políticas sugerirías desde tu experiencia nacional e internacional? Bueno, yo creo que el primer asunto importante, y es mi experiencia de muchos años, pero especialmente de este semestre, primer semestre del año 2020, en que por primera vez yo he enseñado todos mis cursos virtualmente, es que los alumnos aprenden. Esta idea de que no es el profesor el que enseña, sino el que acompaña el aprendizaje del alumno es una cosa ciertísima. Yo te debo decir que tenía muchas dudas de que mis alumnos pudieran aprender aspectos metodológicos de lo que yo enseño. Yo enseño contenidos y enseño aspectos metodológicos, aprender a aprender en buena cuenta. Y eso lo sabía hacer en la clase presencial, pero en la clase a distancia hay una pared de por medio, aunque estemos así, pero el diálogo no es igual. Y entonces yo tenía la impresión de que los alumnos, las alumnas no iban a aprender la metodología a fondo y me equivoqué y me alegro. No creí en ellos y si era posible, lo hicieron, ¿no? Entonces, me parece que hay que contar en primer lugar con la capacidad de los estudiantes. Yo soy profesor universitario, yo no soy profesor de colegio, yo no sé cómo se hace esto en el colegio, lo digo sinceramente, debe ser terrible, ¿no? Porque yo trabajo con gente adulta, pero y en el colegio hay otras variables de edad, de juventud, de infancia, que yo sinceramente no manejo. Digo, no manejo pedagógicamente.
Pero en el plano universitario yo creo que hay que confiar en el alumno y darle la misma responsabilidad que uno le daba antes, con medios variados, dispersos, pero que en conjunto se integran en que él aprende. Y hay que darle mucha lectura y mucho ejercicio práctico. Yo me imagino que en la etapa de la educación básica esto es así, pero con un refuerzo de la familia, porque el chico que está 5 horas sentado frente a una pantalla estudiando se va a distraer más que cuando estaba en el aula. Y entonces ahí yo creo que se necesita una variedad de recursos y de capacidades que todavía está por construirse y que probablemente no se construirá en el próximo año ni en los 2 próximos años. Material educativo, cosas que vayan por la radio, por la televisión, que sean estos espacios cortos sobre todo, pero muy ilustrativos. Yo creo que eso se va a tener que ir construyendo en el largo plazo. De acuerdo. Eso es un tremendo desafío. Ahora, se ha vuelto a plantear un debate de fondo, ¿no? O sea, que es si la educación es un servicio que puede venderse con fines de lucro, ¿no? Y está nuevamente el debate sobre las pensiones. Hay proyectos de ley que quieren hacer un control porque dicen no es lo mismo educación presencial que educación virtual. Hay universidades o colegios que cobran sin ninguna relación con los costos. Este debate de que la educación y la salud como derechos, ¿no? Que deberíamos cautelar y no como negocio, eso deberían hacerse cambios en las leyes, en la legislación que tenemos, alguna reforma en ese sentido. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que tiene que haber un desarrollo del fenómeno educativo en nuestros países y que ese desarrollo se hace con ingenio, con capacidad y también con dinero. No se puede hacer educación grande en nuestros países sin dinero. Y entonces, como no se puede hacer empresa y como no se puede hacer vía de comunicación, no se pueden hacer sin dinero. Entonces, los gobiernos tienen que decidir si reorientan los recursos que tenían y que tienen y que retornarán seguramente a mediano plazo. Tú eres economista, ¿no? Yo. Para servir a los intereses públicos prioritarios del país, entre los cuales están los dos que tú has mencionado. No son los únicos, pero está la educación y está la salud. Esto tiene que ser una reasignación de recursos públicos. Esto parece evidente. ¿Debe haber educación privada? Yo creo que sí, pero la educación privada no es la solución. En nuestro país, en el Perú, que es el que yo conozco con mayor detalle, como ya dije, la educación privada es un 15% y la pública es un 85%. O sea, nosotros no salvamos al país ni lo educamos con la educación privada. Con la educación privada educamos al 15% y con la pública al 85%. Entonces, tenemos que decidir cómo se hace la educación pública. Yo creo que la educación privada puede colaborar. De hecho, yo he sido autoridad en una institución privada y soy profesor de una institución privada. Pero yo reconozco que las instituciones privadas no podemos solucionar el problema educativo en ningún plan. Entonces, aquí tiene que haber un esfuerzo común, pero con la predominancia del Estado. Y finalmente, ya hay normas en la Constitución peruana, hay una norma que dice que los medios de comunicación colaboran con el fenómeno educativo. Pero esto no se hace. Hay que hacerlo. Simplemente tiene que haber una ley madura, bien hecha, pero que haga que los medios de comunicación, que después de todo usan recursos naturales, porque las ondas de transmisión son recursos naturales, que tengan una fase de una etapa de colaboración con la educación en todos los niveles para favorecer y hacer desarrollar
la educación a través de los medios de comunicación que, aunque se regrese a la educación ya presencial, si eso queda establecido y desarrollado, va a ser una colaboración fundamental en todos los niveles educativos, desde la universidad hasta la infancia, y sobre todo en ciertos aspectos como la educación inicial, por ejemplo. Claro. Ahora, esta pandemia también ha mostrado cómo, a pesar de los recursos limitados destinados a investigación, a ciencia y tecnología e innovación, las universidades han respondido rápidamente. Institutos también de las Fuerzas Armadas, con gran creatividad, y se dio esta asociación con la empresa privada, y esto a pesar de que ha abandonado el Estado la ciencia y la tecnología, que ahora más que nunca pues define el futuro, ¿no? Y como tú sabes mejor que nadie, en otros países son las empresas las que ponen los fondos, las que investigan en asociación con el Estado, pero en nuestros países son las universidades que con sus magros recursos son los que hacen investigación. Entonces, creo que ahí también tenemos ejemplos de cuán multiplicadas podrían estar esos aportes si hubiera más recursos, ¿no? O sea, una asociación entre universidad, empresa y Estado, esta famosa triple hélice del conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, yo creo sinceramente que aquí ha habido una política universitaria, estoy hablando del Perú, y esa política ha sido ahogar a las universidades. Que las universidades privadas, si tienen capacidad y recursos, se los busquen y los tengan. Y que las públicas vivan menos, con menos oxígeno del que necesitan. San Marcos, yo no estoy actualizado, yo tengo cifras a diciembre del año 2018. San Marcos, el año 2018 no llegaba a los 200 millones de dólares al año, San Marcos. Cuando sus universidades semejantes en Chile, bueno, ni hablar en México y en Brasil, pero también en Colombia, también en Costa Rica, tenían presupuestos de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. O sea, San Marcos vive al 5%, ¿no? De los recursos que tienen universidades mucho más grandes, o sea, no más grandes, similares a ella. Entonces, esta es una cosa que hay que cambiar. Bueno, y hablo de San Marcos y no hablo de la Universidad Nacional de Ingeniería, que tiene menos que ella, no sé cuánto, pero tiene menos que ella. Entonces, no pueden comenzar. Es desgraciadamente así. Yo sinceramente creo que la universidad pública peruana, que es la que yo conozco, es un milagro. Es un milagro de sus profesores y de sus autoridades y de sus estudiantes y de sus trabajadores no docentes. Porque no deberían poder trabajar 365 días al año. Entonces, esta es una cosa que hay que cambiar drásticamente. Yo no creo que hay que hacer chorrear millones de soles o de dólares sobre las universidades peruanas, pero hay que hacer una política que lleve a desarrollarlas. Hasta ahora ha habido una política de ponerlas en el mínimo, que es lo que hace SUNEDU, ¿no? El licenciamiento. Muy bien, está bien, pero de ahí para arriba todavía hay una política que no existe y tendría que existir. Y las universidades privadas tienen que tener su espacio dentro de eso, con una política que también favorezca a las universidades que prueban que rinden más, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que Cayetano Heredia, yo no soy de Cayetano Heredia, pero pues no soy médico además, pero Cayetano Heredia está tratando de hacer una vacuna, no sé si es la única. Bueno, eso debería tener mucho apoyo, porque es estratégico, por miles de razones que conocemos. Entonces, es decir, si la vacuna la hiciera Cayetano en el Perú y no nos invadieran para quitárnosla, eso sería un paso trascendental en la curación de los peruanos, porque vamos a estar haciendo colas si aparece primero en otro sitio. ¿No? Esa es la dimensión del problema. Muy bien, Marcial, excelente. Muchas gracias por tus reflexiones, por tu análisis.
No sé si quieras añadir algo más, pero nosotros te agradecemos sobremanera esta conversación. Bueno, esto es un trabajo que haces tú como parlamentario andino y entonces yo quiero decir que las universidades de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tenemos muchos vínculos y no solo con ellas, con Chile, con Argentina, con Uruguay también, ¿no? Entonces esto, pero en el ámbito andino tendríamos también que confluir cada vez más crecientemente para lograr una unidad que nos potencie, haciendo de nuestras mutuas capacidades un potenciamiento con la fuerza mayor de la unidad. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo sobre estos temas. No, gracias, Marcial. Lo vamos a tomar eso como un renovado mandato. Muchas gracias. Muy bien.